Hoy te comparto los libros que me acompañaron durante este año, pero antes te dejo una breve reflexión sobre lo que leer y los libros representan para mí. Creo que la casualidad no tiene cabida en cuanto a un libro llega a ti, más bien siempre es causal. Siempre un libro es un reflejo de dónde estás y de cierto modo marca el contexto y los ojos con lo que ves la realidad en ese momento hasta que terminas el libro. Del mismo modo que cuando vuelves a ese libro o a esa lectura y recuerdas esa época, el contexto, las personas que estaban en ese momento en tu vida, y por esto siempre he pensado y creo que la lectura y el hábito de leer es de cierto modo darle una batalla a la velocidad del tiempo, darle una batalla a la velocidad de la vida, porque te permite, o a mi parecer me permite, congelar los momentos de la vida y los recuerdos de una manera más vívida. Y esta virtud yo he hallado en la lectura, además de cada enseñanza que trae un libro por sí. Bien, ahora te dejo la lista de los libros que me acompañaron durante este año. El primero es Del mundo como yo lo veo, de Albert Einstein. Este libro es una recopilación de cartas y ensayos en donde Albert Einstein nos deja sus reflexiones más profundas sobre los temas más personales de él, como su visión de la religión, la política o la ética, y comparte una visión más humanista y pacifista del mundo, en donde nos invita a poner énfasis en una actitud de curiosidad intelectual. El siguiente libro es Demian de Hermann Hesse. Este libro es una novela que va sobre un viaje de autodescubrimiento del personaje principal, que es Emil Sinclair. Este lucha por encontrar su identidad y entender las fuerzas que lo moldean. Este libro es una reflexión sobre la dualidad entre la luz y la oscuridad, entre los claros y las sombras internas, entre el despertar espiritual y la lucha interna. Este libro es una invitación hacia explorar tu propio camino. Es una gran obra para desafiar tus creencias y explorar tu sentido de libertad. Yo considero a esta obra esencial en realidad. El siguiente libro es 1984 de George Orwell. Este libro narra una sociedad distópica en donde el personaje principal, Winston Smith, vive en un estado gobernado por un ente llamado el Partido, que a su vez lo lidera un ente omnipresente llamado el Gran Hermano. En este estado no existe libertad personal, la verdad es algo que se manipula a conveniencia y existe una constante vigilancia a todos. Winston está en una búsqueda constante para liberarse de este estado, pero para esto tiene que atravesar una serie de cosas. Este libro considero que es clave para todos porque lleva una reflexión de la peligrosidad de los regímenes autoritarios, de la manipulación del lenguaje y la erosión de la verdad. Este libro es un llamado a cuestionar el poder, a cuestionar la vigilancia masiva y la desinformación, algo que se ha vuelto tan común en nuestra era. El siguiente libro es Generación Idiota de Agustín Laje. Este libro es un análisis crítico de la juventud contemporánea y la cultura actual, en donde el conformismo, la superficialidad y la falta de una reflexión profunda es algo evidente o es una característica intrínseca de esta juventud. El autor revisa cómo se han perdido los valores tradicionales, llevándonos a un relativismo, a una manipulación mediática y obteniendo una generación más desconectada de la realidad y de los principios. Laje reflexiona sobre el peligro del pensamiento único, sobre la erosión de la libertad individual y sobre cómo las redes sociales influyen en la formación de opiniones. Este libro invita a una reflexión sobre la identidad, el sentido común y el peligro de vivir en un mundo sin principios sólidos. Este libro para mí es clave para entender cómo las dinámicas actuales afectan a la formación de las nuevas generaciones y la importancia de recuperar un pensamiento crítico. El siguiente libro es Meditaciones de Marco Aurelio. Este libro no por nada es un libro muy popular, y es que en esta colección de reflexiones del emperador romano nos muestra cómo vivir apegados hacia la virtud y con serenidad. Este libro es un libro referente del estoicismo, donde se enfatiza el control de las emociones, la aceptación de lo incontrolable y por la importancia de actuar con razón y justicia. Este libro refleja una sabiduría temporal para evitar el sufrimiento y vivir una vida plena sin importar las circunstancias. Este libro para mí es clave para fortalecer la resiliencia, la claridad mental y el equilibrio. El siguiente libro es El Principito. Este libro es uno de mis preferidos de toda la vida, y en este libro narra la historia de un niño llamado Principito, o El Principito,
que viaja por varios planetas conociendo a varios personajes. Estos personajes a su vez reflejan varios aspectos de la sociedad, como la vanidad, el poder, la obsesión con lo material. El Principito en estos viajes o en estos encuentros aprende lecciones sobre la importancia de lo esencial que es invisible a los ojos, el valor de la amistad y el amor genuino. Este libro para mí es un libro para todas las edades y me gusta releerlo una vez al año para recordar la importancia de tener una visión pura y la curiosidad que caracteriza a la niñez. Este libro para mí es indispensable tanto para niños y para adultos, porque invita a reevaluar la pérdida de la inocencia y la desconexión sobre las cosas que realmente importan. El siguiente libro es Confesiones de San Agustín. En realidad este fue el libro que más me gustó durante este año y el que más disfruté y más me costó leerlo en realidad durante este año. Y este libro es un relato de autodescubrimiento en donde San Agustín reflexiona y evidencia sus luchas internas y su búsqueda de la verdad entre el pecado, entre la razón y su búsqueda de las cosas más trascendentales. En su conversión al cristianismo, Agustín cuestiona la naturaleza de la voluntad, la memoria, el libre albedrío y el rol de la gracia divina en la transformación personal. Este libro es una reflexión sobre la conciencia, el tiempo y la moralidad, temas que a su tiempo eran algo revolucionario y que incluso hoy en día siguen siendo parte del estudio de la filosofía, la psicología y la ciencia. Este libro te lleva a repensar y reevaluar aspectos internos y cotidianos. Para mí es un libro ideal para aquellos que están en una constante búsqueda de lo que es la verdad, de su fe, de su espiritualidad y de la razón. Finalmente, No hay Apocalipsis de Michael Shellenberger. Este libro relata o muestra o desafía a la narrativa alarmista sobre el colapso ambiental y muestra cómo ante los desafíos ecológicos la sociedad y el mundo también ha avanzado teniendo nuevos estándares de salud, de bienestar y de sostenibilidad. Es en realidad una crítica al enfoque pesimista y propone un análisis más equilibrado, en donde las soluciones tecnológicas y el progreso humano pueden mitigar el cambio climático. Este libro es una reflexión para redescubrir un panorama optimista en donde la innovación y la cooperación global pueden llevarnos a tener un futuro prometedor. En realidad, a mí me gustó mucho este libro porque presenta evidencias de cómo el ser humano puede responder a las necesidades más urgentes y nos pone a pensar en un futuro mejor. Durante este año mi exploración a través de la lectura ha topado muchas vertientes, como habrás podido notar, pero lo importante es que si alguna de estas temáticas llamó tu atención puedas adoptarla como una lectura. Espero que este video haya sido de tu interés. Te deseo un año lleno de nuevas certezas y descubrimientos. Gracias por ver y hasta el siguiente.